¿no? Y por eso es lo que se sigue manteniendo eso. Y no, como en todas partes y en todas cosas hay limitaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas nos limitan de que nosotros ahora hemos, como le decía a algunos, ya hay profesionales, profesionales guaraníes que se han enseñado para que ellos vuelvan a enseñar en guaraní. Pero resulta de que no le dan espacio a ellos. Por otro lado, además de la discriminación social de ciertos idiomas, hay que tener en cuenta la precariedad del propio sistema educativo boliviano, aún muy lejos de cubrir las necesidades de la totalidad de la población, y especialmente deficitario en las zonas rurales. Si bien hay políticas de desarrollo a nivel de educación, pero también vemos todavía en la parte indígena, principalmente en las comunidades, no está llegando al 100% la educación, ¿no? A través también por falta de infraestructura, por falta de ítems a maestros y también la cobertura o la densidad de crecimiento poblacional hace de que sea insuficiente, digamos, lo que es los centros de capacitación a nivel de escolaridad, a nivel de secundaria, colegio y a nivel de técnicos de formación, ¿no? En la sanidad también se ha puesto en marcha este proceso de revalorización de lo indígena. De esta forma se están intentando rescatar determinados conocimientos típicamente indígenas que poco a poco fueron absorbidos por la cultura occidental y que quedaron prácticamente condenados a la desaparición. Hoy, con este proceso de cambio, encuentran nuevos espacios y formas de desarrollarse y volver a cobrar la importancia que siempre habían tenido. Un ejemplo de ello es la medicina tradicional, que en muchas comunidades aisladas ha sido durante años el único recurso sanitario disponible. Hay muchos remedios vegetales que nos han enseñado desde mucho tiempo nuestros abuelos también, nosotros, ¿no? Y lo cual eso también tenemos en mente y conocemos, que eso es lo bueno también que nosotros tenemos, que conocemos algunas plantas medicinales que capaz son naturales, ¿no? Entonces esos son los que tenemos nosotros. Y con eso a veces cuando no tenemos con dónde acudir ni buscar dónde hay las tabletas, a eso nos vamos nosotros, vamos y arrancamos las hierbas y se los preparamos, ¿no? Le damos de tomar, a veces lo frisionamos también. Tras los cambios políticos ocurridos en Bolivia, la nueva Constitución recoge la existencia de la medicina tradicional como un elemento más de la cultura indígena que requiere, por tanto, especial defensa y promoción. Ahora justamente, por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se introduce eso dentro de la demanda de los pueblos indígenas, que la medicina tradicional tiene que ser reconocida como política de Estado, ¿no? Y esa medicina tradicional tiene que estar también en los centros hospitalarios, en los centros de salud, para que se aplique de acuerdo a sus usos y costumbres. Todos estos logros han sido en gran parte posibles a la fuerte organización social que los pueblos indígenas han alcanzado en Bolivia tras años de trabajo. Al fin, la representación política indígena ha aumentado considerablemente a la sombra del nuevo gobierno, aunque tampoco hay que olvidar que aún quedan amplios sectores de población, como las mujeres, por ejemplo, sin el debido reconocimiento institucional. Ellas sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas, y esto se traduce en unos índices superiores de empobrecimiento, analfabetismo o mortalidad. Sin embargo, los pueblos indígenas en Bolivia continúan defendiendo el proceso de cambio social y político que están viviendo desde el año 2006. Lo muestran al mundo como una alternativa factible y real, basada en la educación y en el empoderamiento ciudadano, para que las comunidades indígenas alcancen el reconocimiento pleno de sus derechos como pueblo y se garanticen unas condiciones de vida digna y en libertad para las próximas generaciones. Despierta. Rápido, rápido va a ser. Se van a entrar rápido, rápido.
pequeño, me estás amando mi chiquito, ay mi flaquito, mi ilusión, ven aquí chiquito, yo soy tu Si los otros hermanos se organizaran así como nosotros hemos hecho en todos estos movimientos, creo que se unificaría, ¿no? Y se llegaría también a estas alturas que nosotros estamos. Pero el problema es que allá en los otros países, como les decía, es que no hay una educación, ¿no? No hay una educación donde nos puedan abrir los ojos, donde nos hagan ver nuestra realidad. Estos pueblos, en América Latina y en el resto del mundo, continuarán siendo los últimos conocedores de culturas y tradiciones ancestrales y ejemplo de un modelo alternativo de vida y de desarrollo en armonía con la naturaleza y las generaciones venideras. Hoy nos invitan a la reflexión y a la integración para construir un nuevo mundo en el que de verdad haya espacio para todos. Hasta hoy hacemos como un paralelismo, esto es la cultura occidental, estos son los pobres, y no es así. Ellos tienen mucha riqueza cultural que podría también transmitirnos a nosotros y que no se está haciendo, ¿verdad? Y que se puede, ¿no? Que ellos son los que se tienen que decidir sobre su futuro y no nosotros. Yande, DJ Bayeco, decían, ¿no? Que significa nosotros las personas somos sin dueño. Los indígenas también son importantes, tanto campesinos, ¿no? Que nadie es menos, nadie es superior en esta vida, todos somos importantes, ¿no? Por ejemplo, los agricultores son importantes, las mujeres, las trabajadoras del hogar también son importantes. Entonces, sin ellos no seríamos nadie, ¿no? Entonces, por eso yo llamo a que nos integremos todos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como jóvenes, ser agentes de cambio, contribuir a la sociedad, formarnos académicamente, formarnos técnicamente para que podamos contribuir a la sociedad. Y de esa manera yo creo que vamos a salir adelante. A veces, cuando era más joven, no quería decir soy guaraní, porque ya vivía en una ciudad y era como ser despreciado, como ser marginado. Pero después te das cuenta que es lo más grande que hay, porque es tu cultura, tu sangre, tu tradición,